Bien, vamos a pasar a la entrevista que les habíamos anunciado y queremos partir con esta información que se conoció ayer y es de una nueva filtración de datos, robo de datos en este caso, bueno, siempre son robo de datos cuando se filtran, pero en este caso Redbank reportó este robo de datos de 41.000 tarjetas de clientes. Hay una investigación que está apuntando a un proveedor que tuvo acceso a esta información y tal como les señalaba, Carabineros dice que este sospechoso o la persona sospechosa de haber robado estos datos está prófugo. La empresa, es decir, Redbank, aseguró que antes de implementarse las medidas de contención se detectaron 82 casos de fraudes y según el regulador, el incidente habría involucrado a 13 instituciones financieras, las que ya procedieron a bloquear los plásticos. Queremos hablar de esto, también queremos hablar de la economía. Estamos aquí en el estudio con Alejandro Alarcón, él es académico de la Universidad de Chile y exgerente general de la Asociación de Bancos. Alejandro, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Mirna. Buenos días, Andrés. Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para comenzar, lo más urgente, pues esta filtración de tarjetas del sistema Redbank otra vez expone la ciberseguridad en una materia que sigue súper lento avanzando. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que viste en su minuto en la Asociación de Bancos? ¿Estamos avanzando bien en materia de ciberseguridad? Bueno, los protocolos de seguridad de la banca siempre han sido buenos. Lo que pasa es que hemos tenido una serie de avances cibernéticos en el lado de los malos. Entonces, los hackers tienen ahora una capacidad mucho mayor para avanzar en este tema. Y yo creo que la clave en este momento es evitar la suplantación. Lo que básicamente hace un hacker es suplantar a una persona y utilizar una tarjeta que no es de él, es un fraude, y claro, suplanta a otra persona. ¿Qué significa, perdona, evitar la suplantación? Evitar la suplantación es que se tienen que introducir métodos más fuertes, más duros, para que las personas se identifiquen. Porque eso es biometría. Claro. Eso básicamente es que no quede ninguna duda a través del dedo, la huella digital, a través de la filtración, el ojo, ¿no es cierto? Que te identifiquen por el ojo, pero también avanza mucho la cara. Eso no se hace todavía. Se está empezando a hacer. ¿En qué plataforma? Básicamente para identificar en varias, en los cajeros, por ejemplo. En los cajeros se está utilizando con el dedo y se usa también para cerrar negocios, firme contratos, y de una manera que se acompaña a lo que se conoce como la firma electrónica avanzada, que son mecanismos digitales que yo creo que se tienen que extender y tiene que avanzar. En Chile hay muy buenas compañías que dan ese servicio, algunas que han sido distinguidas internacionalmente. Esto, perdón, Alejandro, esto supone obviamente una inversión de la banca. Eso supone contratar a operadores y proveedores probados, ¿no? Como lo que ocurrió acá que estaban ustedes contando, que había un proveedor que era un estafador. Entonces ahí también hay un rol del regulador. El regulador tiene que chequear los antecedentes, pero como hemos visto, la superintendencia está en un paso a otro lugar y bueno, yo no quiero echarle la culpa a eso, pero claramente aquí la clave es la verificación de la identidad. Ahora, Alejandro, cuando vemos todas las medidas que se han tomado, siempre al final de ocurrido todo, hay que hacer un trámite en el banco para que el seguro que uno contrata aparte, para que se cubra cualquier contingencia, opere. Pero actualmente se piden demasiadas pruebas para llegar a eso. Hay un proyecto de ley en el Senado actualmente que limita la responsabilidad de los usuarios y la traspasa en cierta forma a la banca. ¿Es eso suficiente? No es suficiente, porque uno se puede ir al otro extremo. Yo creo que aquí hay que buscar mecanismos eficientes, como le decía a Mirna recién, de que identifiquen a la persona. La validación de la identidad es la clave. ¿Por qué no lo suficiente lo otro? Porque desgraciadamente también hay mucho autofraude, ¿no es cierto? O sea, tú tienes una tarjeta y acusas que te han hecho un fraude y en realidad la gastaste tú la plata y por eso que a veces toma tiempo. Ya, pero eso se podría apurar. Ya, pero eso se puede identificar, ¿verdad? O sea, hay herramientas para identificar. Por supuesto que se puede. Lo que pasa es que en estos momentos, pese a todo lo que se habla del avance tecnológico, no es tan fácil identificar a alguien que está haciendo autofraude. Sí, Alejandro, estamos conversando con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile y exgerente general de la Asociación de Bancos, en términos súper así prácticos para también autoprotegerse. Estábamos conversando
comentando con Andrés que hay yo no sé si esto será cierto o no, pero que hay una idea que se plantea para efectos de evitar pasar la tarjeta por uno de estos dispositivos de red compra. Claro, el POS. Que plantea lo siguiente, que uno pasa la tarjeta y en vez de aplicar la clave original, se aplica una clave falsa. Si pasa, quiere decir que está clonada la tarjeta. Claro, ¿Habías escuchado hablar de eso, no? Intervenida. ¿Es así? Claro, hay distintas figuras, vamos a decir, de clonación. Esa es una, pero en ese mismo ejemplo, si tú en vez de pasar la tarjeta y poner un PIN, pusieras tu huella digital, no habría ninguna duda. Porque eso está en el ADN de las personas. Ese es el avance que tenemos que lograr en Chile. Se está haciendo en Europa. Estados Unidos se está haciendo también, no tengo tanto antecedente, pero hay que acompañar la verificación personal como una manera de empoderar a la gente y de esa manera que no haya ninguna manera de que un fraude ocurra, porque es imposible. Claro, solo para cerrar este tema y pasar a otros temas, Alejandro, los cajeros automáticos entonces son súper vulnerables. Todos los días escuchamos que le ponen un teclado por sobre el teclado, que hacen modificaciones que son re difíciles, porque la verdad es que uno cuando va a sacar plata no está pensando, oye, voy a levantar aquí, voy a mirar por acá. Además que hay muchas cosas que son bastante más sutiles de lo que uno se imagina. Entonces, ¿son vulnerables los cajeros automáticos? Yo creo que había un avance muy grande ahí, porque efectivamente hubo un momento en que se copiaban los dispositivos de información de dentro de la tarjeta, pero eso ha sido corregido. Pero insisto, la manera de evitar el fraude es que se valide la persona, se valide. Y eso es con el ADN, con el nombre de la radio. Claro. Porque la representación en tu huella digital es la representación de tu ADN. Y tu ADN es único. O sea, no le puedes prestar la tarjeta a tus hijos, sino porque te fijas o no. No, porque sencillamente para autorizar una transacción tiene que estar el titular. Tiene que estar la persona para que se identifique que efectivamente es la persona. Perfecto. Así que ese es el avance. Nos llegan preguntas siempre, Alejandro, los seguros siempre se pagan aparte, incluso en UF, ni siquiera en pesos. Eso, ¿por qué la banca no lo pone dentro de su servicio y se debe pagar aparte el seguro? Mira, la parte comercial no la tengo. Si yo tomo seguros de salud, tiene que ser muy competitivo y al final es una libre elección de las personas. Bien, vamos a pasar a otros temas ahora, Alejandro. Estábamos comentando temprano en la mañana que otra vez hubo un recorte a la estimación de crecimiento para Chile y bajó el 3% ahora, porque no es solo el Banco Central con sus consejeros, sino que fueron cerca de 50 expertos, académicos, analistas. Yo soy uno. ¿Tú estás Estoy en la lista, sí. De la lista? Lo revelo públicamente. ¿Y eras por el 2,9 o no? No, yo tengo una proyección un poco más alta. Tengo una versión, pero me gustaría explicar que esto no es sorpresivo. Esto ya se venía incubando desde el último trimestre del año pasado. Yo me acuerdo que cuando se publicaron las cifras durante el verano todavía de las cifras correspondientes a las cuentas nacionales del año 2018, vimos que en el último trimestre ya se notaba una caída. No un frenazo, pero una cierta tendencia a la desaceleración de la inversión y también del consumo, que son los componentes. Estamos con ataque. Oye, de los dos no hacemos uno. No vaya a ser la influencia. No, espero. Bueno, había una tendencia ya. Entonces esa fue mi primera llamada alerta y yo empecé a ajustar mi proyección porque el consumo con la inversión representan un porcentaje significativo. Solo el consumo representa un 70% de lo que denominamos la demanda agregada de la economía. Entonces, claramente es un llamado. Entonces, habían dos cosas que explican eso, más allá de las generales. Una, la masa salarial, y creo que lo comentamos en otro lado, sí. Andrés. La masa salarial es, como decimos, el P por Q, los salarios por el trabajo. W por L, como dicen los economistas. Y esa masa salarial ha estado en una trayectoria de un 2%. Y para que la economía realmente pueda aspirar a cifras mayores de crecimiento, por arriba del 3,5, cerca del 4, la masa salarial tiene que crecer 4%. ¿Y eso es posible en este escenario? En este momento no, porque necesitamos que
la variable clave es la inversión. El mecanismo de transmisión es, crece la inversión, impacta el mercado laboral, que ha estado débil, y ese impacto en el mercado laboral lleva a que crezca la masa salarial, y eso hace crecer en definitiva al consumo. ¿Y por qué no crece la inversión? Porque en Chile las expectativas están muy malas. Esa es la ¿Todavía? verdad. Está muy mala. ¿Por qué? Sí, está muy mala por dos razones. Uno, ciertamente no somos inermes a lo que ocurre en el mundo. El mundo ha ido cambiando mucho, y como dijo un amigo inglés que me da un poco de risa, pero me da un poco de preocupación también, que decía, the world has changed and not for better, que significa el mundo ha cambiado y no para mejor. Y ahí está la crisis, la famosa guerra comercial, y que ahora está ornada por la guerra tecnológica, ¿no es cierto?, las restricciones sobre Huawei y otras empresas chinas. Y en definitiva, eso está llevando a que la economía china se esté desacelerando a una tasa que yo no había visto en muchos años. ¿Cuánto? Se está desacelerando, yo creo, a tasas cercanas al 5,6%. De haber tenido ¿qué niveles de crecimiento? Dos dígitos. Claro, 10 para arriba. Claro. Y cuando fue elegido en la elección, entre comillas, que hay en China, ¿no es cierto?, Xi Jinping, la única condición que le puso el Partido Comunista para que él siguiera hasta el fin de los tiempos, las patas para adelante, va a salir del palacio que corresponda, la única condición que le pusieron a Xi Jinping, sus camaradas, fue promedio 7% en los próximos 5 años. Eso no lo va a cumplir Xi Jinping, y ahí no sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Por más férreas que sean sus políticas. Claro, pero es que el problema es que entre China y Estados Unidos se reparten el mundo. Pero por eso, ¿por qué no lo puede cumplir? ¿Por culpa de Trump o qué? En parte por culpa de Trump y la dureza de Trump, pero en parte porque ellos también tienen que ceder algo. Y eso es lo que yo quería sintetizar en muy pocas palabras. Por su lado, Estados Unidos también está sufriendo los efectos. O sea, ya sabemos que el sector agrícola en Estados Unidos está dañado, de hecho está recibiendo subsidios especiales. El Medio Oeste, que le dio la victoria a Trump en el año 2016, está con la peor crisis en 10 años. O sea, son los precios más bajos de los productos agrícolas que le vende a China. ¿Y eso por en 10 qué, años. Alejandro? Porque China está imponiendo retaliation, que se llama réplicas, y vende mucho menos, los agricultores norteamericanos venden mucho menos productos agrícolas, y además con eso están incrementándose el proceso de quiebras. Son la mayor número de quiebras en 10 años. O sea, hay un fenómeno ahí raro. Pero ahora, con la guerra tecnológica, esto se está extendiendo al sector manufacturero. Y no es broma, porque está la industria aeroespacial, la industria de armas, la industria automotriz y otras que requieren insumos chinos, las famosas tierras raras, que es un nombre la traducción es muy mala, pero son productos químicos y minerales que los chinos tienen el dominio más o menos el 90% de la producción, y por lo tanto, si hay medidas restrictivas, eso le va a pegar a Estados Unidos. Andrés, solo para entender este punto, pero Trump se está disparando en los pies cuando inicia esta guerra. Absolutamente. ¿Pero para qué lo hace entonces? Lo hace porque Trump no cree en la globalización. Claro. Él cree que Estados Unidos va a ir mejor con protección. Y claramente le está saliendo el tiro por la culata. Y yo creo que a este paso puede poner en peligro su reelección. Porque después del informe Miller, no había nadie que dudara que, uno, Trump iba a ser el candidato del Partido Republicano, y dos, que Trump iba a ganar la elección. Si Estados Unidos llega a acercarse a una recesión en el año 2020, yo creo que va a estar en disputa la elección. Yo no conozco presidentes que puedan sobrevivir trayectorias a la baja del crecimiento y particularmente recesiones. Pero eso nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Sí, pues. Nos afecta porque nosotros somos, del punto de vista del PIB mundial, el 0,00 algo. No me acuerdo exactamente la cifra, pero China y Estados Unidos representan el 45% del PIB mundial. O sea, el resultado de la guerra, el resultado de lo que va a pasar en Europa. Europa también está conectado a China. Alemania exporta la mitad de su PIB y una parte sustancial de sus exportaciones son a China. Por lo tanto, Europa también va a tener el impacto de esta guerra, claramente, más los problemas que hay, el manejo económico en Italia, que acaba de sentarse, por dar una palabra no muy bonita, en el famoso ajuste fiscal, ¿no es cierto? O sea, y Brexit.
Entonces el mundo has changed, ha cambiado a enough already, no para mejor. Entonces vamos en una situación que afecta claramente a Chile porque somos muy chiquititos nosotros y para eso tenemos que prepararnos. Y lo otro es la crispación política. Yo a esta altura no tengo ni una duda de que el tema de la crispación política, el tema de las reformas, lo decía un poco el presidente de la CPC, pero yo a eso se refiere con accionar. Yo creo que es absolutamente necesario la reforma tributaria, la reforma laboral y bueno, la previsional tiene que ver con un tema social que creo que no puede esperar más también, porque nuestros ancianos, nuestros viejos, como decimos, realmente, y sobre todo los pobres, la están pasando mal y eso hay que arreglar. ¿Habrá algún ganador con esto, Alejandro? ¿Quizá el sector exportador podría sacar alguna ventaja? Bueno, la respuesta inmediata que yo he apoyado, lo he apoyado públicamente en diferentes medios, ha sido que saludé las medidas keynesianas que decían que me los petaba alguien en Twitter, ¿cómo tú defendiendo? Yo nunca he estado contra Keynes es funero. Bueno, pero esa es otra historia y da para hablar una hora. Pero la medida keynesiana de aumentar las obras públicas a través de concesión e infraestructura es correcta. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Es correcta y eso va a provocar un impacto. Bueno, ¿y el déficit fiscal que decía el exministro Rodrigo Valdés? Para llegar al déficit fiscal, antes de llegar al déficit fiscal, quiero también celebrar la baja en la tasa de interés de 50 puntos básicos, porque eso es el complemento monetario, porque lo que estábamos hablando al comienzo era que lo que necesitamos es más consumo, y el consumo se está parando. Pero efectivamente, esa medida, dijo la autoridad, y yo no me siento en la DIPRES, ¿no es cierto? No soy parte yo no estoy en el gobierno, apartamos de ahí, yo soy un economista independiente y hay gente que le da rabia. Yo no estoy en el gobierno, no formo parte de ningún partido, así que tengo libertad para decir, yo hago fe de que eso está financiado como dijo la autoridad. O sea, no es una expansión fiscal que vaya a poner en peligro la meta fiscal. Ahora, hay otras cosas que la ponen en peligro. La baja de la trayectoria del producto, porque hay menos impuestos, sobre todo menos IVA, y el precio del cobre. Esas sí que son elementos que afectan al déficit fiscal. Pero yo creo que mi querido amigo ex ministro de Hacienda no estaba en lo correcto cuando dijo lo que dijo, respecto de que esto iba a costar muy caro. Así que por ahí va bien, pero hay un efecto adicional, estimada Mirna. Estimado amigo. El efecto son las expectativas. Acá el país necesita liderazgo, el país necesita que le den señales. Los empresarios y los consumidores también necesitan ver una cabeza que se está moviendo hacia adelante. Y un poco a eso se refería el presidente de la CPC, ¿no es cierto? No lo estoy remedando, pero tiene que haber una señal clara que las autoridades, recordemos que el Banco Central es independiente, y el Ejecutivo, la moneda, como le dicen, están dando señales claras que reconocen el problema y que van a avanzar para que esto pueda cambiarse o por lo menos mitigarse, ¿no es cierto? Porque de la avalancha internacional no nos salva nadie. Bien, pues queremos dar las gracias a Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, ex gerente general de la Asociación de Bancos, por habernos acompañado esta mañana, Alejandro. Gracias a ustedes, muchas gracias. Alejandro. 8:26 minutos. 8:26 minutos.